La actitud confrontativa mostrada por los actores políticos de la crisis electoral del 2017 provoca reacciones de reproche en los diferentes sectores. Los empresarios advierten que la falta de diálogo genera incertidumbre en Honduras. La incertidumbre política lo único que genera es que la inversión no se dé. Por eso les llamamos a todos los actores políticos, al gobierno, para que se sienten, porque la única manera en que vamos a invertir en Honduras, los nacionales y los extranjeros, es con certidumbre política y con un fortalecimiento del Estado de Derecho. En la sociedad civil también lamentan que los políticos sean incapaces de hablar y de escucharse con respeto. Sí, la verdad que desde nuestra perspectiva eso es lamentable, ya que estamos viendo que no hay capacidad ni oportunidad para escucharse entre ellos, para respetarse como un principio para poder dialogar sobre temas de país. Antes de actuar con irracionalidad y levantarse de la mesa, se debe pensar en las necesidades del país, sugiere la Iglesia Evangélica. Es inmadurez, a veces hasta incapacidad de ellos mismos, de no tener la capacidad de sentarse, y somos hondureños, y todo lo que hagan, hombre, que lo hagan pensando en Honduras y que ese legado que le van a dejar a la futura generación sea para bien. A este analista político le parece lógico ver este tipo de confrontaciones en el inicio de un diálogo político que busca consensos, pero le preocupa que con ello crezca la ingobernabilidad. Entonces estamos realmente creando situaciones de una mayor ingobernabilidad en el país, y bueno, eso es un punto que bueno, habría que considerar. En 15 reuniones del prediálogo fue hasta este martes que los ánimos de los participantes se mostraron más descontrolados, coinciden los entrevistados. Se entiende que el nivel de polarización entre la clase política hondureña todavía es alto. Sin embargo, lo que cuestionan los diferentes sectores es que con sus actitudes irracionales para no sentarse a dialogar pongan en precario la estabilidad del país. Raquel Lazo, Telenoticias. Los constantes quebrantos en la maltrecha salud del diálogo nacional vuelven la mirada a la actual clase política del país, incapaz de alcanzar acuerdos mínimos en temas triviales, como la integración de una mesa para iniciar la conversación. La intransigencia opera en ambas vías, en los que tienen el poder político y de gobierno en este momento y los que no lo tienen. No solamente es un partido político, aquí las grandes fuerzas políticas del país no han podido sentarse para construir esos consensos que necesitamos. Dicen muchos que quienes mueven los hilos del escenario político nacional llevan a la mesa sus mezquinos intereses personales. El gobierno y el partido oficialista que juega a no perder nada. Los liberales con la mirada puesta en las próximas elecciones y no en la crisis actual. El ex candidato de la alianza política de oposición que dialoga solo si él habla, y la dirigencia de Libre, que se desmarca del diálogo que modera la ONU y le apuesta al diálogo clandestino y bajo la mesa. Para los historiadores estos son nuevos tiempos, con una nueva clase política totalmente divorciada del conocimiento, pero sobre todo de la sapiencia y la paciencia para sentarse a negociar en una mesa. Aún recuerda con nostalgia los diálogos de altura de otros tiempos y con otros líderes políticos, con situaciones más difíciles como la crisis electoral a principios de los años 70, cuando Jorge Hueso Arias del Partido Liberal y Ramón Ernesto Cruz del Nacional evitan una crisis con un pacto de unidad y ponen fin a las dudas de las elecciones donde ambos partidos se acreditaban el triunfo. Pero también hay que recordar la formación cultural, académica de ellos también, que eso los llevaba a que esas negociaciones y esos diálogos tuvieran un consenso bastante racional. Así surge de ese diálogo entre el Partido Liberal, entre dirigentes del Partido Liberal y el Partido Nacional, un pacto de unidad nacional, y eso hace entonces que la familia hondureña apoyara al gobierno del doctor Ramón Ernesto Cruz. Pero ahora la versión estadista del político cambió por la consigna inmediata, donde el interés nacional se canjea por el personal y en ausencia de una propuesta sensata y de altura, salta a la mesa el insulto y la descalificación con la mezquina intención de ganar la pelea, una pelea de cuadra y de barril. Y yo creo que andar señalando, que andar insultándose mutuamente, que andarse posicionando como el bueno de la película, como siempre sucede, en esos liderazgos políticos tampoco es factible para promover un diálogo.
Aún con todas estas posturas mezquinas, el proceso de diálogo sigue vivo, aunque no falta quienes piensen que hay otras pláticas ocultas entre el poder y la dirigencia al más alto nivel del Partido Libertad y Refundación. Con todo eso, aún hay hondureños comprometidos con el proceso más visible y que promueven las Naciones Unidas. Este tropiezo grande, ¿verdad?, nos puede indicar, ¿verdad?, de que más que quedarnos en el suelo tenemos que levantarnos. Sigue. Para nosotros en la Junta de Convocantes seguimos nuestra labor. En otros tiempos se libraron en la mesa del diálogo verdaderas batallas de conflictos más espinosos que el actual, con la diferencia que antes los intereses del país estaban en un primer lugar.